vamos a seguir trabajando un rato más respecto de lo que es la cultura, ¿sí? Dijimos que en el bloque anterior la cultura define, ¿sí?, cierto modo de ser o cierto modo de hacer, ¿sí?, que tienen las organizaciones. Es decir, que pensábamos un poco también esta analogía entre las culturas y la huella digital que tenemos las personas, ¿sí? Cada una es única, ¿sí? Habíamos dicho que es importante poder identificar si hay una cultura ya desarrollada, ¿sí?, a los fines de poder mantenerla o en todo caso de, bueno, si vemos que está siendo bastante contraproducente a la eficacia y la eficiencia organizacional, poder modificarla, ¿sí? No sé si cambiarla radicalmente, pero sí modificarla. Decíamos que la cultura también entonces comprende todo este conjunto de valores, ¿sí?, que compartimos la mayoría, con la que la mayoría en algún punto, ¿sí?, también como función misma nos sentimos identificados, ¿sí?, y que como mecanismo de control moldea un poco, ¿sí?, nuestras conductas adentro de las organizaciones. Otra cuestión que ustedes van a encontrar en el apunte, ¿sí?, son los tipos de cultura, ¿sí? Y allí van a encontrar dos definiciones. Por un lado, la definición de cultura predominante, ¿sí?, y por otro lado, la definición de subcultura, ¿sí? ¿Qué entendemos por cultura predominante? Básicamente aquella, ¿sí?, que muestra los valores que comparten la mayoría de los miembros, ¿sí? Es como la cultura general sería, ¿sí? Y después van a encontrar subculturas. Las subculturas, ¿sí?, son mini culturitas que se dan en la organización, ¿sí?, y que reflejan en algún punto la experiencia de los miembros, ¿sí? Ustedes van a encontrar que, por ejemplo, puede haber en una organización una cultura bastante general, ¿sí?, pero después van a encontrar como mini culturas por departamentos, ¿sí?, como por ejemplo en ventas son de determinada manera, ¿sí? En el área de recursos humanos van a encontrar, por ejemplo, otro tipo de ser y de hacer. No es que no compartan con la cultura predominante, claro que sí. Solamente que sus experiencias laborales también les han dado otros valores, ¿sí?, que forman parte de eso que nosotros, que ellos hacen y que nosotros decimos que son subculturas, ¿sí? Bien, entonces, tenemos que tener en cuenta que la cultura también puede ser tomada de manera objetiva, ¿sí?, en relación a los orígenes de la empresa, ¿sí?, y a sus fundadores y la información que tenemos sobre eso, y subjetiva en relación a los supuestos compartidos que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, cómo pensamos acá, ¿sí?, qué creemos acá, cómo interpretamos acá, ¿sí?, cómo los demás nos ven, entre otras cosas, ¿sí? Y en este punto, eh, en que la cultura se vuelve una cuestión tan subjetiva, es necesario, ¿sí?, eh, desde mi punto de vista al menos, poder pensar, ¿sí?, cómo se relaciona, en algún punto, la cultura con la comunicación, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes, están relacionados para ustedes cultura y comunicación? ¿Y cómo creen ustedes que es esa relación? Si alguien quiere arriesgar algo. La forma en que la empresa te hace llegar sus formas de trabajo. Bueno, ahí hay una vinculación. Ahí hay una vinculación muy importante también. Exactamente, ¿sí? Porque en realidad, ¿sí?,
cuando hay una comunicación más clara y más productiva, hay una mayor integración, ¿sí? Y cuando hay una mayor integración, estos dos, la cultura se expresa mejor y se transmite mejor, ¿sí? Entonces encontramos que lo que hay es la utilización, ¿sí?, de estos dos elementos de un modo bastante positivo, ¿sí? Porque la comunicación comienza siendo más abierta, los mensajes son más claros, ¿sí? Entonces, la cultura, ¿sí?, termina moldeando, vamos a poner muy entre comillas, nuestro pensar y nuestro hacer en una dirección mucho más comprometida, ¿sí? Bien, ¿a alguien se le ocurre algo más que quiera aportar? Bien, en relación a esto, yo siempre les traigo un ejemplo, ¿sí? Para que podamos pensar la cultura. ¿Qué es el ejemplo? Porque yo creo que ahí se ve muy bien, ¿no? Porque conocí entonces algo respecto de cómo trabajaban, de la cultura organizacional de Moca, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es la Moca o el Moca? Un café, muy bien, un tipo de café, exactamente. Bueno, ¿y qué les dice esto? Una empresa, ¿no?, que se llama Moca, que da su nombre, que su nombre se erige, ¿sí?, equiparable a lo que es una marca de café. ¿Cómo se les ocurre que podría llegar a trabajar, hacer y a hacer Moca? Ahora yo les voy a mostrar un poco de la cultura, ¿no? Pero ¿qué se imaginan? ¿Cómo trabajarán en Moca? ¿Debe haber regulaciones sanitarias? No, no necesariamente. La empresa se llama Moca, ¿sí? Pero ellos se dedican a crear productos digitales, ¿sí? Ellos crean productos digitales. Son una agencia creativa digital. ¿Mm? El nombre es Moca. Moca es un tipo de café. Es decir, que una empresa se llame Moca, ¿sí?, nos dice algo, que una agencia creativa digital se llame Moca, nos dice algo a nosotros respecto de cómo debe ser el modo de ser y el modo de hacer de Moca, ¿sí? Por eso yo les pregunto a ustedes cómo se imaginan, no qué hacen en Moca, porque ya sabemos, en Moca crean productos digitales, ¿sí? Pero cómo se imaginan que son y que hacen, ¿sí?, esos productos digitales, que eso es lo que define la cultura, el ser y el hacer. Cómo piensan, ¿sí?, que se trabaja cuando uno va a trabajar en Moca. En el turno de la noche, yo les puse el mismo ejemplo y cuando les pregunto cómo se imaginan que trabajan en Moca, que es una agencia chica, a ver, porque es una sede, ¿sí? La casa central ni siquiera es de este país, ¿sí? Pero esta sede funcionó durante mucho tiempo en Santa Fe. El grupo de la noche me decía que se imaginaba que tomaban café, ¿sí? Por ejemplo. Entonces yo les decía que claramente sí, ¿sí? Que la cultura organizacional de Moca es una cultura
muy relajada, muy sofisticada, ¿sí? Muy llevada al detalle en todo lo que hacemos, ¿sí? Pero lo hacemos tranquilos, tomando un café desde cualquier lugar del mundo, porque trabajaba en remoto también, ¿sí? Yendo o no, ¿sí? A la oficina. Ustedes van a ver ahora que yo les voy a compartir algunas fotos, ¿sí? De lo que ellos llamaban la cultura de Moca, ¿sí? Que les muestra un poco cómo era su manera de trabajar. ¿Mm? Fíjense, ¿sí? ¿Qué les inspira esto? ¿Cómo les parece que trabaja esta gente? Ahí tienen algunas fotos que les hacen una idea, ¿sí? De los productos que se realizan, ¿sí? Muestran un poco sus espacios de trabajo, ¿sí? Hay un posteo también de felicitaciones a uno de los miembros del equipo. Eh, Hay momentos compartidos, tanto presenciales, ¿sí? Como remotos. Entonces fíjense cómo desde el nombre mismo, ¿sí? Ya hay una bajada de línea que a ustedes les muestra cómo es la cultura. Una cultura sofisticada, tranquila, relajada, ¿sí? Una manera de hacer en la que mucho no importa dónde estés, que podés ambientar ese lugar lo mejor posible y divertirte en algún punto, ¿sí? Fíjense, porque es súper interesante cómo la cultura se refleja, perdón, en cada detalle. Y ahora ustedes van a ver cómo ellos mismos definen su cultura, ¿sí? Lo que ellos dicen, ¿sí? Algunos puntos importantes respecto de los valores predominantes, ¿sí? Esta es la manera de Moca, ¿sí? Las reglas de nuestra casa que nos hacen ser quienes nosotros somos, ¿sí? En primer lugar, sean respetuosos, ¿sí? Disfruten cada día, siempre asuman buenas intenciones, sean constructivos, enfóquense en la solución, ¿sí? Y esmérense también en ser buenos compañeros de equipo. Fíjense porque es súper interesante, acá ellos directamente ya lo piensan en guiones, ¿sí? Ustedes muchas veces cuando vayan a trabajar a organizaciones no van a encontrar guiones ni van a encontrar un apartado, ¿sí? Tan específico como este, ¿sí? Fíjense que dice nuestra cultura. Esta es la manera de Moca, ¿sí? Es esta más no otra. Acá se hacen las cosas así, estos somos nosotros y estos valores, ¿sí? Son lo que nos hacen ser quienes somos y trabajar como trabajamos, ¿sí? Ustedes muchas veces no van a leer específicamente, ¿sí? Que las organizaciones les den textos con culturas tan claras, porque algunas de las organizaciones, sobre todo las pequeñas, ¿sí? Tendientes a grande, todavía no terminan de dimensionar muy bien si tienen una cultura desarrollada o no, ¿sí? Entonces ahí viene nuestro trabajo también, empezar a escuchar atentamente, ¿sí? ¿Qué valores predominan? Si estos valores son compartidos con la mayoría. Esto después también se relaciona y nos va a ayudar mucho en los procesos de selección. La idea en los procesos de selección siempre es también poder pensar en los nuevos candidatos como alguien que alinee, ¿sí? Sus valores personales, ¿sí? Sean un poco resonantes con los valores de la organización, ¿sí? Una de las personas que era CEO de Moca me decía una vez, justamente para pensar esta cuestión del proceso de selección, ¿sí? Por ejemplo, me dice, yo nunca contrataría a un tipo que venga de traje y corbata a trabajar acá. Sé que los hay, pero yo no lo contrataría, ¿sí? Entonces, fíjense, porque alguien de saco y corbata da a la formalidad, a la estructura, ¿sí? A la directividad. Entonces, no es la manera Moca, ¿sí? La manera Moca es la manera en la que disfrutamos de cada día, siempre asumimos buenas intenciones, venimos lo más cómodos que podemos, trabajamos tomando un café, ¿sí? En todo caso, trabajamos y también nos divertimos.
terminamos los proyectos y nos vamos, ¿sí?, a una quinta a festejar, ¿sí? Esa es la manera moca. Entonces, la selección alineada, ¿sí?, a los valores muchas veces es mucho más fructífera también. Obviamente que todo esto que nosotros decimos también lo ponemos a funcionar y tratamos de cuestionarlo, ¿no? Algunas personas dirán, no, eso no tiene nada que ver. Bueno, resulta que se ha encontrado, ¿sí?, en las últimas intervenciones que tiene mucho que ver, ¿sí? Que si nuestros valores no se alinean mucho con los valores de una organización, nosotros terminamos no sintiéndonos tan cómodos, al menos no al principio, pero sí en algún momento, ¿sí? Bien, ¿ha quedado claro? ¿Alguien tiene algún comentario? Quedó claro. Bueno, bien. Entonces, compendiando, ¿sí? Ustedes van a tener para trabajar lo que es la parte de cultura que leer, ¿sí?, el PDF de la cultura organizacional de Nestlé que yo les dejé, que en nada se parece al ejemplo que les di de Moca, porque ahí lo van a tener que buscar ustedes, ¿sí? Ustedes van a tener que ver si hay valores predominantes, cuáles son, cómo se han ido desarrollando, evolucionando, ¿sí?, en todo caso. Esa actividad de todos modos está escrita en el Drive, ¿sí? Pero no es para esta semana porque ustedes van a estar esta semana con otra cosa, ¿sí? Van a tener más tiempo para realizarla. Lo que sí tienen que terminar, al menos para esta semana, y de poder dejar en el Padlet, es la actividad sobre actos lingüísticos, ¿sí? Es así. Bien, entonces, ¿qué va a pasar mañana? Mañana nos vamos a encontrar para trabajar conflicto y resolución de conflictos más toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué vamos a ver dentro de todo esto? Bueno, generalmente vamos a empezar a pensar cómo entendemos nosotros los conflictos, ¿sí? ¿Cuál es la noción de conflicto que tiene cada uno de nosotros interiorizada y que trae, ¿sí? ¿Qué es un conflicto? ¿Es un problema? ¿Es una dificultad? ¿Cómo actúo yo frente a los conflictos? ¿Sí? ¿Qué postura tomo? ¿Desaparecerán los conflictos en algún momento de nuestra existencia? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra manera acá específicamente en el curso y en este momento del curso de pensar los conflictos? ¿Sí? ¿Qué tipos de conflictos existen cuando empezamos a pensar ya más los conflictos organizacionales? ¿Y qué es lo que pasa, ¿sí?, con la cuestión de la toma de decisiones? Es decir, ¿qué proceso deberíamos encarar para poder tomar, ¿sí?, decisiones respecto de los conflictos? Para esto, sí, ustedes tienen que seguir en el cuadernillo, creo que es la clase 14, si no me equivoco, o al menos es el diseño del cuadernillo que tengo acá, a la que después les van a seguir las clases 15 y 16, ¿sí?, que tienen que ver con sindicatos y responsabilidad social empresarial, ¿sí?, que son las dos últimas. Bien, ¿alguien tiene algún comentario respecto de esto? Ahí voy yendo al chat. ¿No? Bueno. Bueno, chicos, entonces hacemos así, ¿sí? Si nadie tiene comentarios, ¿los feriados hay clases? No. En los feriados, eso es una pregunta importante, gracias Gise. Los feriados nosotros no damos clases, ¿sí? Es decir que
La semana que viene, que es una semana de mega feriados, solamente hay 2 días laborables, que son martes y miércoles, y nosotros ya tenemos esquema nuevo, ¿sí? Así que yo dejé en el grupo de WhatsApp información respecto de nuestro esquema nuevo de cursado. Solo van a tener clases, bueno, seguramente una sola clase, ¿sí? Una clase el martes y una clase el miércoles, dependiendo del turno en el que estén, ¿sí? Ya con nuestro cronograma nuevo. El horario va a seguir siendo el mismo. Sería miércoles. Bien, entonces ya solamente nos encontraríamos el miércoles a la mañana, ¿sí? De la semana que viene, para empezar a trabajar análisis y descripción de puestos de trabajo, ¿sí? Es decir, cómo diseñar, ¿sí? Puestos de trabajo. Es decir, ustedes ven que en los carteles de búsqueda hay ciertas cosas que se reflejan, como por ejemplo requisitos, aptitudes y demás. Bueno, ¿cómo empezamos a diseñar esos requisitos, esas aptitudes y cómo diseñamos el perfil de la persona que ocupará ese puesto? Es algo que vamos a empezar a ver ya la semana que viene, ¿sí? Y nos vamos a detener mucho en eso. Es muy importante porque va a ser la primera actividad que ustedes van a usar para el resto de todas las actividades, y porque vamos a ver que si las organizaciones o las empresas no tienen análisis y descripción de puesto, o tienen mal diseñados los puestos, ¿sí? Después en todos los otros procesos que siguen van a saltar errores, ¿sí? Entonces es muy importante eso que vamos a ver ese miércoles, porque nos va a empezar a delimitar el campo de acción de lo que van a tener que hacer como actividad después. Y porque es la única clase a la semana que vamos a tener, así que recomiendo a los que ven en diferido después el video que puedan asistir, ¿sí? El turno noche entonces va a tener el martes a la noche, la única clase donde vamos a trabajar exactamente lo mismo, ¿sí? Bien. Gracias Gise por la pregunta porque me había reolvidado de eso. Entonces, ¿alguna otra duda? Recuerden que ahí en el grupo de WhatsApp ustedes tienen todos los links que necesiten para todo y toda la información que necesitan, ¿sí? Em, Eso, ¿sí? Cualquier cosa también tienen mi correo, ¿sí? De lunes a jueves de 10 a 18. Creo que no olvido decirles nada, pero si alguien tiene alguna otra pregunta que tenga que ver con este tema burocrático o con la clase. ¿No? Del TP obligatorio, ¿va a explicar algo? El TP obligatorio es un caso. Yo creo que hablamos de esto o lo hablé con el turno noche. Porque es probable que también... El TP obligatorio es un caso, ¿sí? Ustedes tienen que leer el caso, ¿sí? Y responder las preguntas que figuran abajo. ¿Qué estilo tienen las preguntas que figuran abajo? Bueno, hay algunas que son preguntas conceptuales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es la cultura organizacional? ¿Sí? Conceptualmente. Y hay otras que aplican el concepto al caso, ¿sí? Y por ejemplo les piden qué cultura tiene la empresa del caso, ¿sí? Por eso digo que es tan importante también volver a la lectura y en todo caso volver al video de la clase y en todo caso volver al ejemplo que vimos, ¿sí? Ustedes con todos los conceptos que son, las preguntas son preguntas conceptuales de todo lo que ya hemos visto, ¿sí? No hay nada que no hayamos visto. Entonces, yo les doy el caso, ustedes leen las preguntas, contestan las preguntas que son conceptuales como concepto, ¿sí? Y las preguntas de relación de los conceptos con el caso, ¿sí? También les pide un organigrama, les pregunta qué es el clima laboral, les pregunta cómo ven ustedes ahí el clima laboral, ¿sí? Todas las preguntas de relación, la idea es que ustedes se posicionen como auxiliares, ¿sí? Y si ustedes quieren añadir intervenciones, por ejemplo, también las pueden realizar.
Y el día jueves, ¿sí? Cuando empiece a correr el tiempo ya de lo que es la entrega, si alguien tiene alguna duda sobre una pregunta puntual, ¿sí? Yo puedo contestarle. Lo que no puedo contestarles es cómo se hace, ¿sí? Eso no. Pero sí puedo contestarles para qué es lo que espero o para dónde va, ¿sí? La pregunta, porque son todos conceptos que ya los trabajamos y son bastante sencillos, ¿sí? Entonces, desde el lugar, posicionado ya desde el lugar de auxiliares, ustedes pueden, si ustedes quieren, añadir a sus respuestas intervenciones o diagnósticos, ¿sí? Todo lo que ustedes se quieran explayar, ¿sí? Y todo lo que ustedes quieran agregar, ¿sí? de respuestas sobre esas preguntas, lo pueden hacer. ¿Qué es lo que yo voy a buscar y lo que yo voy a corregir? Que lo que se pida en la pregunta esté, ¿sí? Si yo pido qué es la cultura, tiene que figurar qué es la cultura, ¿sí? Si yo pido qué es el clima, tengo que encontrar el concepto de clima. Si yo pido qué es un organigrama, tengo que encontrar el concepto de organigrama, ¿sí? Después de ahí, ustedes son creativos, pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Yo creo que les comenté que la cohorte pasada hizo un montón de cosas súper creativas, le puso cara a la gente en el organigrama, ¿sí? Utilizaron intervenciones, utilizaron diagnóstico. Ustedes siéntanse libres creativamente de hacerlo como ustedes sientan, siempre y cuando, ¿sí? Con esta salvedad, siempre y cuando si yo pregunto por un concepto, el concepto esté, ¿sí? Esa es la única excepción, que el concepto pueda estar. De ahí en más, ustedes tienen libertad creativa, ¿sí? Para responder, para pensar, para hacer con color, con dibujo, con intervención, con diagnóstico, sin intervención, lo que ustedes quieran. ¿Mm? La corrección de esos trabajos, ¿sí? Yo las hago personalizadas. Es decir, que una vez que a mí me terminen de llegar todos los trabajos, ¿sí? Antes no. Una vez que me lleguen todos los trabajos, yo empiezo a responder, ¿sí? Empiezo a calificar y empiezo a dar alguna sugerencia, alguna cuestión así, ¿sí? Bien. Eh, ¿Algo más? Pero es muy sencillo el trabajo. Si ustedes han estado leyendo las primeras 16 clases, van a encontrar que no es nada de otro mundo, que no les he pedido cosas muy eh, complejas, ¿sí? Y que tienen mucha libertad creativa, ¿sí? Porque después de todo nuestro trabajo tiene, ¿sí? También esta variante en la que, bueno, muchas veces uno no encuentra recetas, ¿sí? Uno tiene que crear su propia receta. ¿Mm? Entonces, por eso también tienen vía libre a la creatividad. Yo creo que a ustedes les mostré o les mostré a los chicos del presencial que en la corte anterior, por ejemplo, una chica me había hecho eh, un organigrama donde le había puesto, ay, no lo tengo más, donde le había puesto rostros a las personas. La verdad que era muy interesante no, no lo tengo más. Era muy interesante lo que había hecho, ¿sí? A ver si anda por acá. No, no lo tengo. Después, en todo caso, después se los voy a mostrar en algún momento porque fue muy interesante, porque en el mail me tomé el atrevimiento de ponerle rostro a las personas. Y yo decía, pero bueno, pero me parece genial. No me parece un atrevimiento, digo, me parece una manera creativa de encarar el trabajo. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Sí? Tengan en cuenta también respecto de los organigramas la teoría, ¿sí? Es decir, si ustedes van a elegir una plantilla para hacer un organigrama, fíjense que los cuadros por lo menos midan todo lo mismo, que las rectas estén bien hechas, ¿sí? Porque eso forma parte de la formalidad del organigrama. ¿Mm? Fíjense qué tipo de organigrama eligen, ¿sí? También. ¿Mm? Eso es muy importante. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, bueno, perfecto. Entonces, si alguien tiene alguna otra duda, yo me quedo contestando esa duda hasta que termine este apartado. Y si no, nos vemos mañana 8:30 para empezar a trabajar conflicto y resolución de conflictos. ¿Sí? Que tengan todos un muy buen martes. Hasta mañana, que anden bien.